Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Prólogo. Asterisco. Asterisco. Me despertó un rayo de sol de verano que atravesaba una brecha entre las cortinas. Abrí mis ojos ligeramente, echando un vistazo al reloj que colgaba de la pared mientras estaba tumbado en la cama. 9:03 de la mañana. Mierda, voy a llegar tarde a la escuela. Pero en el instante que me levanté me di cuenta que hoy era sábado. Suspiro, entré en pánico sin razón. A propósito, ayer había sido el festival cultural. El festival cultural de nuestra escuela siempre se celebraba un viernes, siendo el siguiente día considerado como un punto de inflexión. Hoy era el primer día de un fin de semana de 3 días. Decidí dormir un rato más, arrastrando la cobija que había lanzado contra la pared más temprano, pero los engranes de mi cerebro, el cual se había sacudido por un momento, lentamente comenzaron a girar. Un escalofrío recorrió mi espalda. Lo supe instintivamente. Sería mejor si no lo recordara. Pero conforme mi lucidez regresaba, inevitablemente lo hicieron también mis recuerdos. No pienses en nada. Solo duérmete. Eso es, solo, te amo. Ah, lo recordé. Lo recordé por un momento, y al final el resto de mis recuerdos se desbordaron como una inundación. Finalmente me di cuenta de que tú has estado a mi lado todo este tiempo. Me salvé porque tú estuviste allí para mí. Perdón por todos los problemas que te he ocasionado. Puede que siga causándote más problemas de ahora en más, pero tú eres la persona que necesito. O no, o no, o no, o no, o no, o no. Emergencia. Emergencia. Terminar todo proceso de pensamiento inmediatamente. Terminar todo proceso de pensamiento inmediatamente. Mi mente estaba en crisis. No podía permitir que la situación escale más. Promulgué un completo embargo. En cualquier caso, mientras enfoque mi mente en cosas más disfrutables. Oh sí, podría jugar Siritori 1 con nombres de Idols de hueco grabado. Buen trabajo, Suearu. Gran idea. Si llegaba a por lo menos 10 personas, probablemente pueda calmarme. Bueno, empiezo con A. Ansa y Maaya. De acuerdo, lo estoy haciendo bien. Entonces sigue con ya. No 2. Ah. ¿Ves? Lo sabía. Sabía que era mala idea recordarlo. Recordar ese tipo de cosas. Ah. Me sumergí en mi cama y enterré mi rostro en mi almohada, gritando tan fuerte como pude. Uno es un juego japonés de palabras encadenadas en que cada jugador debe decir una palabra que empiece por el kana final de la palabra anterior. No se hace distinción entre hiragana y katakana. La palabra udon pierde el juego, pues acaba en una n silábica y las palabras japonesas no pueden empezar por n silábica. 2. El rechazo de Kuroa a la confesión de Suearu hacia el final del volumen 1 fue expresado como yada en el texto original. He ahí la broma, que no tiene sentido en inglés o español. Idiota, idiota. Dios, soy tan idiota. ¿Qué demonios hice? ¿Por qué tuve que actuar genial para después ser rechazado magníficamente? ¿Qué se supone que haga ahora? ¿Cómo voy a lidiar con esto? ¿Cómo se supone que actúe cuando vaya a la escuela el martes? Ark, no puedo hacer nada. Mi cabeza estaba atolondrada con una vergüenza increíble. La había armado en grande esta vez. Lo había echado a perder más allá del punto de tener el lujo de pensar si la situación podía salvarse o no. Cielos, ¿me precipité demasiado? No. ¿Se te metió en la cabeza que si derrotaba a Abe tendrías un 100% de probabilidad de éxito en tu confesión? ¿Creíste que solo porque se trataba de Kuro te aceptaría definitivamente? Idiota. Idiota. Mira cómo terminaron las cosas. Qué payaso que soy. Quiero decir, Kuro se acercó a mí tan activamente, o al menos pensé que lo había hecho. Y siempre ha sido tan amorosa conmigo, es por eso que, yo solo. Ah. Golpeé mi cabeza contra la pared. Lo hice repetidamente, ignorando el sonido sordo que producía. Soy un idiota. Soy un imbécil y estúpido pedazo de basura. Ah, deja de armar escándalo temprano por la mañana. Suearu una vez llegó desde la casa de al lado. Pertenecía a la segunda hija más grande de la familia Sida, Midori. La familia Sida vivía al lado de mi casa. Allí habitaban las 4 hermanas Sida, de las cuales Kuroa era la mayor. Eran bastante conocidas.
Su fama se extendía no solo al vecindario, sino también hasta la ciudad adyacente. En primer lugar, era extraño tener 4 hermanas en una sola familia. Era suficientemente raro ver a 4 hermanos, pero mucho más raro si todas ellas eran chicas. Y si todas ellas resultaban ser lindas, casi podía considerarse como un milagro. Y aún así, ese milagro había ocurrido. La hija mayor, Sida Kuroa, estudiante de segundo año de preparatoria. La segunda hija, Sida Midori, estudiante de tercer año de secundaria. La tercera hija, Sida Aoi, estudiante de primer año de secundaria. La hija menor, Sida Kane, también estudiante de primer año de secundaria. Por parte de un grupo de fans eran llamadas las 4 hermosas hermanas de la familia Sida o las hermanas coloridas, entre otros apodos, y eran figuras reverenciadas. En cuanto a por qué coloridas, aparentemente provenía del hecho de que los nombres de las 4 hermanas tenían palabras relacionadas con los colores 3. Dejando de lado la franqueza de eso, pensaba que la conexión era fácil de hacer. La habitación que enfrentaba a la mía era la de Kuroa, con el resto de los cuartos de sus hermanas alineados en orden. Por ende, excepto por la habitación que compartían las gemelas Aoi y Akane, si yo armaba un escándalo en mi cuarto sería suficiente para que Midori lo oiga desde donde se encontraba. Midori era la segunda de las milagrosas hermanas coloridas, y como indicaba su rudo lenguaje, era por mucho la más grosera entre ellas. «Ti eres la ruidosa, Midori», respondí después de salir a la veranda. Solo trataba de ventilar mi enfado. Al mismo tiempo, por supuesto, me sentía cómodo al decirlo sabiendo que era Midori la que estaba escuchando. «¿Qué estás diciendo, Sueharu? ¿Que yo tengo la culpa?» Midori apretó su puño y lo agitó. La fuerza que sentí de eso excedía por mucho la de una chica. En realidad sus bíceps estaban bien desarrollados. Midori era la hermana menor de Kuroa por 2 años y era una estudiante de tercer año en secundaria. Era la dueña de una personalidad violeta completamente fuera de lugar como una de las hermanas de Kuroa. Medía 170 centímetros, mucho más que Kuroa, y tenía una habilidad atlética lo suficientemente buena para aparecer en competencias nacionales de verano de tenis como resultado del poder y velocidad que podía aprovechar a partir de su contextura larguirucha. La parte de su apariencia que la gente veía primero probablemente era su cabello corto como de un chico. Encajaba con su personalidad violenta, y para mí Midori era como un hermano menor, pero la verdad era que, entre las 4 hermanas, Midori tenía el busto abrumadoramente más grande. Por ende, sin importar lo masculina que sea, nunca podré verla como un chico. Por la sola virtud de ser la hermana menor de Kuroa, sus rasgos también eran bastante bien proporcionados. Incluso ahora, con esa camiseta y pantalones cortos que constituían su apática ropa de dormir, sus fuertes y bellas piernas y su prominente busto confirmaban sin lugar a dudas que era una chica. De hecho, su estilo era demasiado llamativo y su vestimenta bastante compacta. Lucía como si estuviera en la plenitud de la pubertad, como si la ropa que ahora encaja perfectamente con ella pronto quedará chica. En mi corazón deseaba poder rechazarlo, pensando, bueno, un cuerpo de secundaria no atractivo no va a molestar a un estudiante de preparatoria como yo, ¿sabes? Pero en realidad ella estaba mucho más a la moda que Kuroa, una verdadera tentación para los ojos. 3 en orden de edad, Kuro igual a negro, Midori igual a verde, Ao igual a azul, Aka igual a rojo. Obviamente me aseguré de nunca decirle a Midori palabras de elogio de ese tipo, ya que si lo hiciera, la atrevida Midori sin dudas lo mencionaría y presumiría de ello incontables veces. Midori, sí que te faltan modales. Es por eso que eres más popular entre las chicas. Conforme la mirada congelada de Midori se revelaba, me di cuenta que yo había usado inadvertidamente una frase prohibida. La anterior era una queja común de su parte. Preocupación por el hecho de ser más popular entre las chicas que entre los chicos. En ocasiones encontraba cartas de amor en su locker de zapatos escritas por otras chicas. ¿Extraño? Considerando que nunca tuve esa experiencia. ¿Algo anda mal en este mundo? O eso pensé mientras me daba cuenta al mismo tiempo que debería, bueno, mostrar mi magnanimidad como la persona mayor aquí, señalando, maldición, lo sé, mi comprensión sobre su aprieto como siempre lo hacía. Y era entonces que se convertía en una pelea. La vida era muy irrazonable. Sueharu. Bastardo, dijiste algo que no deberías haber dicho. Midori se alteró y empezó a blandir las pelotas de tenis que tenía en su cuarto. Me arrodillé en pánico. Boa, Midori. Entendí. Me pasé de la línea. Me disculparé, pero por favor dame un respiro por el día de hoy. Había recuperado un poco de entereza después de jugar con Midori, pero obviamente no la misma cantidad de energía que usualmente tenía cuando peleaba con ella. Parece que en este estado había levantado las sospechas de Midori. ¿Qué sucede, Sueharu? ¿No actúas como siempre?, preguntó con un codo apoyado contra el marco de la ventana, conforme la tensión de sus hombros se desvanecía. Nada realmente. Oye, no hables así. No cuando pregunto porque trato de hacerte un favor al escucharte. ¿Esa es tu manera de tratar que alguien se abra a ti? No tienes ninguna de las cualidades requeridas por una consejera. En momentos así tienes que ser más como Kuroi.
Mi presión sanguínea se disparó al decir eso. El solo decir su nombre me había afectado tremendamente. No tenía remedio. Continúa, he dicho suficiente. No importa, cierto, suspiró Midori, soltó un largo, sangriento y ostentoso suspiro. Kurone ha estado actuando raro desde ayer, y también tú. ¿Sucedió algo? Nada en absoluto, la mirada de Midori fue fría. ¿Qué? Esa fue una perfecta actuación, ¿tienes algún problema? Bueno como sea. Siempre soy la intrusa cuando se trata de estas cosas de todos modos, porque estás enfurruñada, no me estoy enfurruñando, ¿lo estás? TSK. Al diablo, cerró la ventana de golpe y se fue. ¿Cuál es su problema? Por favor no reacciones de manera que no puedo comprender. Mi mente ya está bastante alborotada y ya no puedo entender a las chicas, por lo que si no puedo entenderte ni siquiera a ti entonces estaré muy confundido y perdido. Conforme suspiré y me alejé de la veranda, regresando a mi cuarto, escuché una voz detrás de mí. Aruni-san, Aoi-chan. El rostro que apareció por la ventana le pertenecía a la tercera hermana, Aoi. Una alumna de primer año. Aoi era la gemela mayor, siendo la más joven a Kane. Era delicada y delgada. Con 150 centímetros, tenía una estatura pequeña, pero seguía siendo un poco más alta que Kuroa. La depresión de Kuroa al ser superada en altura por ella había sido tremenda. Pero en términos de tamaño de busto, Kuroa ganaba cómodamente, por lo que para Aoi se esperaban grandes cosas de ella a futuro. Coletas extremadamente prolijas caían hasta sus caderas. Era la más femenina de las cuatro hermanas, con el hobby de la costura y una pasión por las cosas dulces, la ropa linda y las muñecas. Es cierto que no sucedió nada. Parece que había oído la conversación anterior. Como Midori-nee-san dijo, Kuro-nee-san ha estado actuando raro desde ayer y estoy un poco preocupada. Y por lo poco que escuché antes, Aruni-san también. Dijo Aoi con lágrimas formándose en sus grandes ojos. Por favor, dime si hay algo en lo que pueda ayudar. Tal vez no pueda hacer mucho, pero haré tanto como pueda. Mis mejillas se aflojaron inconscientemente ante su sincera consideración. Era extremadamente amable. Tan amable de hecho, al punto que descuidarse a sí misma se había vuelto un hábito y una causa de preocupación. Era una hermana menor del tipo hermana menor propiamente dicho, una variedad de la hermana ideal. Esa era mi impresión de Aoi. Gracias, Aoi-chan, pero estoy seguro de que tendré que hacer algo sobre esto yo mismo. Soy patético por causarle preocupaciones a una chica de primer año de secundaria. Saber que escucharía cualquier cosa hacía que sinceramente quiera hablarle, pero aún así, obviamente no podía permitirle que escuche sobre complicaciones amorosas entre su actual hermana y el hermano mayor de al lado con el que se llevaba bien. Yikes. Cuando lo pensaba de esa forma, los asuntos del amor, enredados o inflamados, no eran broma. Ya veo. Aoi lucía alicaída. Aparentemente se hizo la idea de que no podía contarle al respecto porque no confiaba en ella. Era una chica increíblemente virtuosa, al punto donde a uno le costaría mucho hallar algo parecido a un defecto en ella. Aún así, tenía una pobre opinión sobre sí misma, y la tendencia a concluir que tenía la culpa cuando algo salía mal. Por eso hablé. Gracias por tu preocupación, Aoi-chan. Honestamente, ya me has ayudado mucho con solo hablarme. Así que no te pongas triste, de hecho, deberías estar orgullosa. No. Aoi unió sus palmas adorablemente frente a su pecho. No, nosotras somos las que fuimos salvadas, Aruni-san. Tú siempre me animas y pienso que eres muy confiable, en serio, esta chica. Era sincera, tierna, noble, e inocente. Todas esas cosas apelaban enormemente a mis instintos protectores. Hablar con ella sanaba mi corazón y hacía que esté dispuesto a hacer lo que sea por ella. Suspiro, sí que eres una buena chica, Aoi-chan. ¿No te gustaría quedarte conmigo? En cambio, tengo habitaciones libres, y ella podría quedarse en una de ellas como mi hermana menor adoptada. Aoi pareció afligida brevemente para luego esbozar una linda y amarga sonrisa. Oh, Aruni-san. Siempre estás bromeando, aunque no bromeaba, bueno, era un 90% broma, pero el 10% restante pensaba que sería muy bueno si lo anterior se materializaba. Me alegra tu invitación, pero me sentiría mal por las personas que te quieren, Aruni-san. Suspiro, a esto me refería. Decirme que hay personas que me quieren, aunque solo trates de ser cortés. Midori podría aprender una o dos cosas de ti. Aoi-chan muere, tonto Suearu, Boa, ¿estabas escuchando, Midori? La ventana junto a la de Aoi se abrió de repente y de ella provino la ruda voz de Midori. Me levanté para enfrentar el nuevo desafío de inmediato y en respuesta Aoi sonrió con amargura. No noté sus ojos celosos. Asterisco. Boa, ¿estabas escuchando, Midori? Yaciendo sobre su cama aturdida, Kuroa se despertó al escuchar la voz de Suearu viniendo desde afuera. Ella había estado oyendo a hurtadillas y con nervios al principio, pero su insatisfacción se había acumulado gradualmente. Conforme la presencia de Suearu se retiraba y la paz regresaba a lo que yacía más allá de las ventanas, Kuroa lanzó violentamente al piso la almohada que sostenía con toda su fuerza. Ah,
Se resistió enérgicamente a la necesidad de abrir la ventana y gritar, canalizando toda su ira en sus puños. Le dio repetidos puñetazos a la almohada. «Oh, Haru, idiota. Idiota, idiota, idiota. Todo esto es tu culpa, Haru. Si hubieras aceptado mi confesión desde el principio, entonces nada de esto». No estaba segura si debería estar enojada o llorando. Solo sabía que la sangre se le había subido a la cabeza, que sus mejillas estaban sonrojadas, y que su rostro estaba atolondrado. Gané. Sin dudas gané. Salí completamente victoriosa. ¿Pero por qué? Porque estoy. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a encarar a Haru? Quiero morir, quiero morir, quiero morir. Kuroa abrazó la almohada y rodaba hacia un lado y al otro encima de la alfombra. Kurone, ¿qué estás haciendo? Empujó la puerta al mismo tiempo que habló, pero la misma se trabó con la cerradura. Actuar sin pensar antes era sin dudas típico de Midori, pero su presuntuosa acción solo aumentó la furia de Kuroa. Kuroa fulminó la puerta con los ojos, y le lanzó su almohada. Midori. Es suficiente, vete a otra parte por favor. Probablemente pudo medir el alcance del enfado de Kuroa por la almohada que golpeó la puerta, ya que la voz de Midori se tensó. Jikes, ¿encima te enfadas conmigo? Sí que estás de mal humor, si vas a quejarte, One-chan no tiene problemas en darle forma a esa personalidad tuya a los golpes, ¿sabes? De acuerdo, entendí. TSK, ¿en serio? Primero tú, luego Suearu, ¿qué diablos está pasando? Midori se fue quejándose por lo bajo. Después de asegurarse de que la voz de Midori se había disipado en la distancia, por algún motivo toda la atención abandonó a Kuroa. En serio, ¿qué voy a hacer? Cayó de trasero encima de la alfombra con un ruido sordo, arrastrando la almohada hacia ella y abrazándola fuerte contra su pecho para contener su ansiedad. Fui demasiado lejos al tratar de vengarme, los sentimientos no podían controlarse. En ese momento, hasta el momento en que él se le había confesado, Kuroa había planeado aceptar. Pero la venganza había bamboleado su corazón, y en su mente había llegado a la misma conclusión. Lo había amado, después de todo. Si lo rechazaba, no sabía si su relación se arruinaría. Pero en el calor del momento, lo hizo. Cuando más lo pensaba, más parecía que había reaccionado de manera exagerada. Si quería venganza, podría haberle dado un completo reproche, por ejemplo, o podría habérselo cobrado de otra forma, después de aceptar su confesión y de que comenzaran a salir. Si se lo hubiera hecho pagar estando los dos a solas, en el peor de los casos podría haberse disculpado, diciendo perdón. Pero a cambio haré X, y habrían tenido el lujo de acordar algún tipo de intercambio. Pero ahora eso no funcionará. Su rechazo en el Festival de la Confesión había sido muy severo. No había manera de que pueda retractarse de eso. Perdón, fue una broma, no lo arreglará. Soy tan idiota, no puedo culpar a Haru por esto, se había autodestruido. La explosión había sido tan espectacular que la había atrapado a ella misma, a su objetivo, y a una tercera parte en el estallido y los mandó a volar a todos. No se puede regresar en el tiempo. Observó ingenuinamente la fecha mostrada en su teléfono. Era 16 de septiembre, sábado. El festival cultural había culminado. Supongo que no, ¿qué estoy haciendo? El tiempo pasaba melancólicamente. Después de estar deprimida y sola, la primera emoción que la invadió fue enfado. Si tan solo esa perra perdedora no hubiera estado cerca, nada de esto. Era una cobarde orgullosa que ni siquiera podía conversar con Suearu en clases a pesar de echarle miradas furtivas, y al mismo tiempo era una zorra que continua y sigilosamente se le insinuaba por detrás. Desde que Kuroa descubrió que ella había sido la razón por la que Suearu la rechazó, la había considerado extremadamente atrevida por osar a enfadarla, y decidió nunca perdonarla. La situación actual claramente le favorecía a Shirokusa. Habiendo rechazado la confesión de Suearu, Kuroa no podía esperar que ambos se lleven como solían hacerlo. Por el otro lado, Shirokusa descubrió una importante verdad: a Suearu solía gustarle en el pasado. Sin dudas ahora pasará al ataque, dejando a Kuroa a la defensiva y necesitando pensar en un plan de ataque desde una dirección completamente distinta. Encima, con la habilidad de Suearu para la actuación ahora resucitada, existía la posibilidad de que surjan nuevos dolores de cabeza. Kuroa se aferró la cabeza. ¿Qué voy a hacer? Las circunstancias eran adversas y verdaderamente aterradoras. Era una situación que ella misma había creado, pero que la hacía querer rezarle a Dios. Pero, no puedo perder. Kuroa se paró, dirigiendo sus ojos hacia el tablón de fotografías que colgaba al lado de su escritorio. De las fotos de allí, eligió una,
tomada inocentemente en la escuela cuando era estudiante de los grados más bajos de la primaria. La madre de Kuroa la había tomado en un día de visita de padres, una fotografía de Kuroa, en ese entonces una representante tratando de reunir a la clase, junto a Sueharu, quien actuaba como apoyo, ambos riendo juntos. Kuroa observó fijamente la fotografía, para luego sonrojarse y abrazarla dulcemente contra su pecho. Porque te amo. Asterisco. HM. En medio de una masiva cama cubierta por un toldo, Shirokusa despertó. El momento que se sentó hizo que los tirantes de su negligé se salgan. Shirokusa acarició la prenda mientras seguía un poco somnolienta. Se sentía extremadamente bien acariciar los volados blancos de encaje que adornaban su negligé de tipo vestido y que parecía traslúcido bajo la luz. Se había vuelto un hábito suyo usar la sensación del encaje como un estímulo táctil para despertarse más rápido. Mi muñeco Suu-chan. Shirokusa siempre había sido propensa a padecer de presión arterial baja, y le costaba levantarse después de dormir. Lo que su cerebro somnoliento quería más que nada era su muñeco Suu-chan. Le había pedido en privado a su madre que le haga uno hace 6 años luego de que Sueharu dejó de venir a su casa. Algunas veces había sido el canalizador de su enfado, otras, de su afecto, y después de pasar por múltiples rondas de mejoras y reparaciones, ahora era la versión de preparatoria, muñeco Suu-chan Ver 5, que había sido completada hace una semana, la que Shirokusa espiaba en este momento junto a su almohada y que atrajo hacia sí. Shirokusa tomó el muñeco Suu-chan con sus manos, estiró los brazos y lo mantuvo en el aire. Estuvo tan genial. Por primera vez en 6 años había visto el baile Nyukun en vivo. Y había incluido la canción. Habiendo madurado en un estudiante de preparatoria, sus movimientos se habían vuelto más dinámicos y geniales que antes. Suu-chan estuvo tan genial, y ahora yo me he vuelto su igual. No era una ilusión, sino una realidad. La persona a la que ella había admirado y seguido todo este tiempo había aparecido tan cerca. Y ahora, ella se había vuelto no una simple admiradora, sino una novelista profesional. En otras palabras, probablemente podría decir que se había vuelto alguien digno de estar a su lado. El orgullo y la alegría que experimentó de eso podría considerarse excitación, y en ese instante Shirokusa sintió que todo su duro trabajo por fin había rendido frutos. Suu-chan, Shirokusa envolvió la cabeza del muñeco con sus manos y lo atrajo lentamente hacia ella. Su objetivo era sus labios. Ella acercó los suyos. Tú, me gustabas. Pero se detuvo antes de que se toquen. Gustabas, gustabas, gustabas. Shirokusa se sentó sobre su cama y sostuvo al muñeco Suu-chan en el aire, para luego bajarlo otra vez sin someterlo al abuso. ¡Bah! Suu-chan, idiota. Shirokusa dejó caer grandes lágrimas, sollozando fuerte como una niña. Yo hice que te enamores. Trabajé duro, e hice que te enamores de mí. Y aún así. Suu-chan, infiel. ¿Te gustaba? Entonces ¿por qué te fijaste en otra chica? ¿Por qué no podías estar satisfecho solo conmigo? Tonto. La habitación de Shirokusa medía unos 30 metros cuadrados 4 y era a prueba de sonido. Pero por supuesto, si gritaba tan fuerte iba a ser notada por cualquiera que se encuentre afuera en el pasillo. Las palabras viajaron rápido, y pronto hubo un llamado a la gran puerta de estilo occidental de su habitación. Shiro, es papi. Sucede algo, ni siquiera a su respetado y amado padre podría mostrarle su rostro lloroso, por eso Shirokusa eligió ignorarlo. 4 convertido desde 20 jo, o el tamaño de un tatami. No hay respuesta. Esto es malo, Shiro podría haberse desmayado por un golpe. Rápido, trae la llave maestra, en realidad consideré esa posibilidad, por lo que ya la tengo aquí, bien hecho. Shiro, papi ya llega. No, muy emocionalmente preocupada para hallar palabras que lo detengan, Shirokusa entró en pánico. En cualquier caso, no podía permitir que abra la puerta. Si lo hacía, su padre descubriría al muñeco Suu-chan que había tenido en secreto, y además vería sus ojos rojos y su indecente negligé. No, Shiro. Papi está off. De improviso Shirokusa lanzó el diccionario electrónico que estaba ubicado al lado de su cama al tiempo que su padre abrió la puerta. El diccionario golpeó a su padre en la cabeza, y se desmayó aún en el pasillo. Shirokusa le devolvió una mirada fría a la madre. Lo siento. ¿Podrías inventar alguna excusa para papi, entendido, milady? Disculpándose en voz baja, Shirokusa volvió a cerrar la puerta. Luego levantó el muñeco. Suu-chan que había arrojado a un lado antes, mirándolo con firmeza. Suu-chan, eres un idiota. Los muñecos no podían responder, pero por alguna razón había algo que hizo que ella se sienta satisfecha.
Pero todavía te amo, por supuesto no hubo respuesta, pero ella sabía que se estaba sonrojando. Aún no he perdido. Mostraré que puedo arrebatarle el corazón de Su-chan a esa gata ladrona. Curiosamente, ella fue la que me enseñó cómo Kuroa había sido rechazada, pero aún así había seguido luchando e hizo que Suearu se enamore de ella. En otras palabras, era posible hacer que la otra parte se enamore incluso después de ser rechazada. Además, no fui rechazada. Hice que se enamore de mí. Es solo que esa gata ladrona que es un poco cercana a Su-chan, usó métodos sucios para manipularlo. Sí, Su-chan no tuvo la culpa. Fue esa gata ladrona. No hay dudas. Pero, ¿cómo debería lucir cuando vea a Su-chan? ¿Cómo se sentía Su-chan ahora? ¿Solía gustarle ella, pero ya nada más? Ese no era el caso, ¿o sí? Si el amor de Su-chan por ella era de 100, entonces el suyo por esa gata ladrona se había vuelto 101 solo temporalmente, ¿cierto? De ser así, si lo redondeaba prácticamente estaban iguales, y luego de considerar el afecto latente de Su-chan por ella y el significado de las cosas en un panorama general, etc., ¿no fue una clara victoria para ella? Entonces no tendrá problemas en dar vuelta a las cosas, ¿cierto? Parece que todavía tenía una buena oportunidad. Pero el pensar que Su-chan había estado enamorado de ella, esto es muy vergonzoso. Su rostro se sonrojó, y sentía que no podría mostrárselo apropiadamente a él. Sentía que eventualmente quedaría chamuscado. Por otra parte, pensar que a Suearu ahora le gustaba más esa gata ladrona la hizo enfadar lo suficiente para querer abofetearlo. Oh. Comenzó a llorar otra vez. Shirokuse abrazó al muñeco Su-chan por detrás, presionando su mejilla contra la nuca del muñeco. Su-chan es un idiota, y yo también lo soy. Su voz se proliferaba y se disipaba como olas de agua dentro de los confines de su extravagante habitación. De parte del muñeco, por supuesto, no hubo respuesta. Y así, para los tres, comenzó el martes.